Empezamos. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí. En esta oportunidad vamos a tratar el tema bueno, se ha presentado como hermenéutica parlamentaria y en realidad la hermenéutica parlamentaria significa la interpretación de las reglas parlamentarias, ¿no? Tiene que ver, claro, un poco con eso, pero fundamentalmente tiene que ver en general con el conjunto de reglas o disposiciones que regulan la vida parlamentaria, es decir, el derecho parlamentario. El derecho parlamentario es una rama del derecho público que tiene por finalidad regular la organización y el funcionamiento del Parlamento y otras cosas más que tienen que ver con los derechos y los deberes de quien integran este órgano o su asamblea principal y sus demás órganos derivados de esa asamblea principal. Entonces vamos a verlo ahora en orden. En primer lugar, quiero decirles, antes de entrar propiamente en la materia, que el Parlamento es una institución relativamente moderna, ¿no? Van naciendo ahí por el siglo XIV, pero claro, se dice que en el mundo antiguo, sobre todo en la Hélade, en Grecia, en la Grecia antigua, especialmente en Atenas, ya existía una asamblea, y en efecto existió una asamblea que se llama la Eclesia o la Eclesía, en que, bueno, hay investigaciones cada vez más avanzadas sobre qué era en realidad este órgano y qué hacía. Y hace unos años apareció una interesante investigación de la Universidad de Harvard, donde, digamos, delineaba con mayor exactitud las funciones de esta asamblea. Y bueno, básicamente se trataba de una asamblea donde se debatían los temas que interesaban a la gente. En esa época no se utilizaba la expresión Estado ni país, ¿no? Sino traducido del griego la ciudad, toda la ciudad-estado. No se le llamaba, por supuesto, ni siquiera en griego algo que se parezca a ciudad-estado, era la ciudad, la comunidad. Y esa comunidad necesitaba de un cuerpo que gobierne, ¿no? Unos que debatan los temas generales y tomen decisiones y orienten a los magistrados, así se llamaban a las autoridades incluso ejecutivas de la ciudad antigua. Eh, y también en Roma, por supuesto, ¿no? En Roma hubo un senado, hubo las comitias, ¿no? Que también fueron asambleas, pero entre ese periodo, incluso ya iniciado en sus formas, digamos, veteranas, el, el, el milenio, esa experiencia de las asambleas de las ciudades antiguas, ¿no? De la Grecia antigua y de Roma, pues no, no presentan una, como se llama, solución de continuidad con lo que ocurrió siglos más tarde. Es decir, no es que realmente el Parlamento, cuando en el siglo XIV empieza a gestarse, especialmente en Inglaterra, todavía no existía el Reino Unido, ¿no? O sea, como conocemos hoy a la suma de cuatro países que son Gales, Escocia, Inglaterra y Irlanda del Norte, que conforman el Reino Unido. En Inglaterra, en lo que hoy es Inglaterra, se empezó a gestar, pues, el Parlamento. Los monarcas de aquel entonces solían tener un consejo, ¿no? Es decir, un grupo de consejeros donde a veces sumaban a vasallos que eran también una especie de subreyes, ¿no? Reyesuelos, en la época feudal. De estos consejos se empezó a gestar la idea de contar con un órgano que apoye el trabajo de los monarcas. Pero todavía no se formaba el parlamento, solamente eran consejeros del rey. Pero bueno, así avanzamos en la historia y llega un momento en que la economía rentista basada en la acumulación de la riqueza y de tierras, ¿no? Y en la época feudal fue de pronto, digamos, impactada por la aparición de una, se llama, bueno, se les dice clases sociales, ¿no?
de gente que empezó a hacer economía y economía individual de un modo distinto, ¿no? Es decir, es cuando aparecen las fábricas, los mercados, las fábricas y una serie de procesos, ¿no? Que finalmente van a terminar por eh, sembrar, digamos, ¿no? O poner la semilla de lo que va a ser el capitalismo. Entonces, estas personas que no pertenecían a la élite del poder que rodeaban a los monarcas, estas personas empezaron a reclamar poco a poco cada vez más espacio para participar en los asuntos públicos, en tanto producían su propia riqueza, al margen del esquema, digamos, este tradicional rentista. Y de ahí, digamos, no pasó mucho tiempo, digamos, un par de siglos. En ese entonces eso no era mucho tiempo. Un par de siglos para que de pronto aparezcan, pues, las exigencias desde el pueblo mismo, liderado muchas veces por personas que estaban en este sector, para arrancarle al monarca mayores espacios de participación en las decisiones del conjunto de la comunidad, ¿no? Del reino. Y es así como, por ejemplo, tenemos un poco más atrás, en 1215, la famosa Carta Magna, ¿no? Que es una carta de reivindicación de los vasallos frente al rey, que finalmente el rey no la cumplió, pero de todas maneras es un documento histórico muy importante para el constitucionalismo. Aunque había otras cartas magnas en otros lugares de Europa de aquel entonces, por ejemplo en la península ibérica, ¿no? Que le llamaban uxajes. Pero en fin, pero la famosa es la Carta Magna. Más adelante aparecieron, digamos, ideas como las de Locke, John Locke, que además considerado el padre del liberalismo político, que, digamos, instala un poco en el debate la teoría de la separación de poderes, pero no al estilo de Montesquieu, que va a ser unos años después, unos 100 años, unos casi 100 años después o entre los 100 años posteriores, en su famoso Espíritu de las Leyes, que también formula una teoría de la separación de poderes, que se ha hecho más, que es más famoso, más reconocida como tal que la de Locke, ¿no? Aunque en el caso de Locke hay un elemento muy importante, ¿no? Él piensa en la necesidad de que los órganos del Estado se encuentren separados para garantizar la libertad. Ese es un elemento importante, ¿no? Y entre otras cosas por las cuales a Locke se le considera el padre del liberalismo político. Y Montesquieu, que viene después, también hace esa separación de poderes, pero ya de ahí aparecen los tres poderes como los hemos conocido, la famosa teoría de división de los poderes del Estado en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Aunque la formulación no era tan clara en ese sentido, bueno, ese fue el resultado que digamos, trascendió, ¿no? Y le dio base a esa teoría de la separación de poderes. Sin mencionar que en la política Aristóteles ya definía, digamos, tres direcciones en las mejores traducciones que hay de la obra de Aristóteles, si es que él escribió todas sus obras, porque eso también se cuestiona, en las obras que se le atribuyen, pues decía que hay tres direcciones del poder, ¿no? La que legisla, la autoridad y el juez, es lo mismo, ¿no? Probablemente Locke leyó o tuvo noticias de alguna de esas traducciones. Después esto se va, digamos, transformando a mediados del siglo pasado, el siglo XX, y ya no se hablaba de separación de poderes, sino de separación de funciones, ¿no? Encargadas a los órganos más importantes del Estado. Pero sobre eso vamos a volver después. Entonces se forma el Parlamento, empieza a formar por el siglo XIV y se consolida en el siglo XVIII en Inglaterra, ¿no? Se forman y se empezaron a formar también en el siglo XIV, pero se forman o se consolidan la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, no tal cual se conocen hoy, pero con rasgos propios de su origen. Entonces el fenómeno parlamentario empieza, digamos, de hacerse un lugar en todos los esquemas de dirección de las sociedades y además se expande, ¿no? En algún momento aparece la Asamblea Nacional Francesa al lado de la Revolución Francesa y después el Congreso de los Estados Unidos. Y de ahí ya es historia más o menos conocida, ¿no? El parlamentarismo se expande,
¿no? Hacia todos los países conocidos, empiezan a adoptar esta forma de organizarse de manera básica, ¿no? Como estados, no solamente bajo el esquema de poder, poder y población y territorio, sino bajo el esquema de la estructura, de una estructura que gobierne o que haga el gobierno de las sociedades, ¿no? Basada en estos tres grandes órganos, ¿no? Uno sería o vendría a reconocerse como el Parlamento, el otro como el gobierno y el otro como los tribunales de justicia. Esos son los tres órganos. Pues bien, aparece el Parlamento y entonces va, digamos, definiendo sus funciones. Desde su inicio, es decir, en este proceso largo de formación, siempre la función básica del Parlamento fue la representación, porque el deseo de estar representados o de participar de las grandes decisiones de la comunidad en las que vivían es lo que animó, digamos, a las personas a finalmente presionar a quienes estaban en el gobierno para que les cedan ese espacio, y en ese espacio es donde se forman instituciones como el Parlamento. Entonces tenemos ya el Parlamento formado, cuya función básica es la representación. Se dice del Parlamento hoy que es el poder legislativo, que es el primer poder del Estado. Esos ya son anacronismos, ¿no? El Parlamento fundamentalmente no legisla, legisla, por supuesto, y es el legislador principal, el principal creador del ordenamiento jurídico en todos los países conocidos hoy. Pero su función básica es, o su atribución, porque hay un debate en la academia sobre si es función o atribución, es la representación política. Además, después con el tiempo se añadió otra gran función del Parlamento, que es el control político o control parlamentario, que ahora se le llama fiscalización. Se le llama mal fiscalización, ¿no? Porque más bien la expresión fiscalización tiene que ver, o tuvo que ver, porque ya se transformó, con el control sobre el uso y disposición de los recursos públicos, es decir, la función contralora. Pero ahora, digamos, ha sido robada por el mundo parlamentario, y a lo que es el control político o control parlamentario le llaman fiscalización. La Unión Interparlamentaria, que es una organización global que integra a la mayoría de parlamentos del mundo, utiliza la expresión que traducida al castellano significa supervisión. Supervisor, no para que nadie pelee, pero no ha tenido mucho éxito. Siguen, por lo menos en Hispanoamérica, con la palabra fiscalización, ¿no? En otros parlamentos continúan con control político o control parlamentario. Entonces, las tres funciones clásicas del parlamento son la representación política, la legislación y el control político. Pero hay parlamentos en el mundo, como el nuestro, por ejemplo, que tienen otras funciones, ¿no? La función de jurisdicción política, ¿no? Y la función de intervención, digamos, ¿no? O de decisión en los procesos de nombramiento o ratificación del nombramiento de algunas altas autoridades del Estado. Más o menos es así, ¿no? Cinco funciones en una cantidad de parlamentos, pero básicamente las tres clásicas son las que he señalado y las repito: representación, legislación y control político. Pues bien, nuestro Congreso de la República, que es nuestro parlamento, pues cumple con esas funciones o las tiene atribuidas por mandato constitucional y desarrolladas en su reglamento. Entonces, ¿qué cosa es el parlamento? Es la asamblea representativa del pueblo, ¿no? Encargada de desarrollar las funciones legislativa y de control parlamentario, entre otras. Si es que estamos hablando de un país que tiene esas otras funciones adicionales. ¿Y qué cosa es el derecho parlamentario? Repito, ¿no? Es el conjunto de normas, reglas, disposiciones que regulan la organización y el funcionamiento del Parlamento. ¿Y de qué se ocupa el derecho parlamentario en el Perú y casi en cualquier otro parlamento del mundo o cualquier otro país del mundo? El derecho parlamentario tiene por finalidad que ese debate al que se refería Boris en en la conferencia anterior, cuando dijo que para el Parlamento viene de hablar, es que ese diálogo, ese debate,
y las decisiones se tomen de manera reglada. Porque si no, imagínense, un parlamento que funcionara como una asamblea libre y sin reglas, pues realmente sería un caos y no podría satisfacer ninguna necesidad en cuanto a decisiones importantes que hay que tomar desde un órgano que es representativo del pueblo. Pues bien, entonces ese conjunto de reglas son las que permiten o debían permitir que el Parlamento sea lo que tiene que ser, ¿cierto? El problema, y regreso a algunas anotaciones que hizo Boris al final de su conferencia, el problema es que no nos preocupamos por saber lo básico acerca de este órgano y sin embargo pretendemos sentarnos en una curul alguna vez en la vida, ¿no? Y cuando estamos sentados ahí simplemente no sabemos dónde estamos sentados. Y eso no solamente le puede traer problemas a quien hace algo así, sino sobre todo a todos aquellos, ¿no?, cuyas decisiones desde el Parlamento podrían afectar sus vidas, es decir, la población, los ciudadanos, las ciudadanas en general de un país. Entonces hay que hacer las cosas bien en el sentido de, por lo menos, conocer lo básico sobre el Parlamento, qué cosa es, ¿no? Cómo se originó, para qué sirve o para qué debía servir, cómo es útil. Bueno, eh, ¿cuáles son los temas propios del derecho parlamentario? Primero, la definición del Parlamento en cada país, ¿no? Generalmente, el derecho parlamentario en términos de regulación se desarrolla en base a reglamentos internos de los parlamentos, pero hay algunos países donde hay leyes orgánicas del parlamento más reglamentos. En el caso nuestro es directamente reglamentos, ¿no? El actual Congreso unicameral que tenemos y que va a dejar de serlo a partir de 2026, donde se retornará al bicameralismo, se rige básicamente por el reglamento del Congreso de la República. Y a partir de 2026 tendremos un reglamento del Congreso de la República y un reglamento de la Cámara de Diputados y otro reglamento del Senado. Así es. Así era cuando teníamos dos cámaras antes de 1993. Había un reglamento de las cámaras y un reglamento de la Cámara de Diputados y otro del Senado. Y así va a ser en 2026 seguramente. Bueno, entonces, ¿de qué trata? A ver, trata de, primero, el proceso de constitución del Parlamento. ¿Qué significa esto? Cómo los votos se convierten en escaños. Es decir, cómo cuando votamos y elegimos, finalmente, eso va a terminar en un ciudadano o en una ciudadana sentada en un escaño o en una curul, ¿no?, que es lo mismo. Se dice una curul porque no se dice un curul, sino una curul porque es silla curul, es la silla curul, se llama la curul. Entonces, eso se llama proceso de constitución del Parlamento. En segundo lugar, el derecho parlamentario trata sobre el estatuto de los parlamentarios, es decir, las reglas que regulan la conducta, ¿no?, y eventualmente sancionan la conducta de quienes integran el Parlamento. Un tercer tema del que trata el derecho parlamentario es de la organización del Parlamento, desde la definición sobre si es un Parlamento bicameral o unicameral o tricameral, que no hay en ninguna parte del mundo, como pretendió Bolívar en su Constitución vitalicia de 1826, que establecía un Parlamento de 3 cámaras. Y hasta sus órganos principales, ¿no? Sus órganos principales y también sus órganos accesorios. Sus órganos principales como el Pleno, que es el órgano principal del Parlamento, los órganos directivos, las comisiones, los órganos administrativos, los órganos de continuidad. Ya les voy a explicar qué cosa es esto. Claro, tenemos una hora, no va a alcanzar para entrar en detalles, pero voy a tratar de hacerlo de tal manera que ustedes tengan una idea clara de cuál es el contenido del derecho parlamentario y a dónde deben apuntar si su pretensión es tentar una curul o simplemente entender bien, ¿no?, cómo es o cómo debía ser el Parlamento y por qué quizás el Parlamento que hoy tenemos nos decepciona, nos preocupa y a veces nos sentimos indignados frente a algunas decisiones que toma y cómo las toma, pero en fin, ya es una evaluación que hace cada quien. El otro tema ya hemos dicho, ¿no? Primero, la definición del Parlamento. En segundo lugar,
proceso de constitución. En tercer lugar, estatuto de los parlamentarios. En cuarto lugar, estructura u organización del Parlamento. En quinto lugar, funcionamiento del Parlamento, las reglas básicas de funcionamiento del Parlamento, ¿no? Y finalmente, en quinto lugar, algo que es sumamente importante y complejo. El Parlamento, ya lo hemos dicho, tiene 3 funciones básicas y algunos tienen otras funciones. El nuestro tiene 5 funciones como mínimo. ¿No es cierto? Tenemos, vamos a repetirlo, representación, legislación, control político o control parlamentario, jurisdicción política y nombramiento o participación en los procesos de nombramiento o ratificación del nombramiento de altos funcionarios o altas autoridades del Estado. Bueno, para que esas funciones se desarrollen y cumplan, es necesario diseñar unos procedimientos. Entonces, la parte más compleja del derecho parlamentario es la que regula, la que prevé, digamos, cuál es el modelo y cuáles son cada uno de los procedimientos que forman el sistema procesal parlamentario, ¿no? Para procesar una iniciativa de ley que finalmente podría convertirse en una ley vigente, pues hay que seguir un procedimiento. Pero ese procedimiento, ahora vamos a verlo, tiene variantes. Para cada uno de las variantes del control parlamentario también se necesita un procedimiento. Entonces, la cosa no es tan sencilla, ¿no es cierto? Ahora, ¿tiene que ser así de compleja? No necesariamente, ¿no? Se diseñó, yo creo que sin pensarlo muy bien de esa manera, y eso ha complicado un poco la vida no solo de los parlamentarios, sino de todos nosotros, ¿no? Porque al final somos quienes recibimos el impacto de las decisiones que se toman en nuestro parlamento. Bueno, vamos por partes. Entonces, empecemos por el proceso de constitución del parlamento. Las reglas digamos, ¿a qué nos referimos con proceso de constitución de parlamento y en términos del derecho parlamentario de regulaciones? ¿Qué significa esto? El proceso de constitución de parlamento es aquel que ocurre desde que se convocan a las elecciones políticas generales, entre ellas las parlamentarias, hasta el momento en que se instala el parlamento elegido y deja de funcionar o de tener competencia el parlamento que éste va a reemplazar. Este es todo un proceso. Hay órganos externos que intervienen en la fase inicial, en nuestro caso son los órganos del sistema electoral. Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones es el que proclama, digamos, el resultado de las elecciones y entrega las credenciales a quienes han logrado alcanzar una curul parlamentaria. Y dentro del Congreso también hay todo un procedimiento que está a cargo de un órgano que se llama la Junta Preparatoria. Los congresistas elegidos, pero que aún no han iniciado el ejercicio de su cargo, se constituyen o se organizan en junta preparatoria, que tiene una mesa directiva, y entran en coordinación con la mesa directiva del Parlamento en ejercicio, para que ese tránsito del Parlamento saliente del Parlamento entrante y la salida del saliente se haga, digamos, de manera adecuada, ordenada y pacífica, porque a veces ustedes habrán visto que ha habido problemas en este proceso cuando los parlamentarios que entran por diferentes razones y utilizando diferentes procedimientos, pues han tratado, por ejemplo, ¿no?, de autoasignarse las oficinas sobre las que tenían noticias eran las mejores oficinas del Parlamento. Y hemos visto los líos que ha habido a veces entre los parlamentarios entrantes y los salientes. Entonces se lleva a cabo una coordinación y en ese proceso de coordinación que está arreglado, absolutamente arreglado, pues paso a paso, ¿no? El Parlamento empieza a salir el Parlamento en ejercicio y empieza a entrar el Parlamento elegido. Cuando el Parlamento entrante ya se constituye como el nuevo Parlamento. Bueno, esto a veces ha causado algunas dificultades, pero mayormente podríamos decir que esto ocurre cuando
si son 130 parlamentarios, la mitad son 65. Cuando el parlamentario 66 jura, ahí ya el nuevo parlamento puede tomar decisiones absolutamente y en ese momento el otro ya empieza a salir, ¿no? Falta que juren los que faltan, jura el último y el otro parlamento ya no existe más como tal, ¿no? Entra un nuevo parlamento y asume plenamente sus funciones, ¿no? Y se consolida con la elección de su primer órgano directivo, que es su mesa directiva, que en el Perú actualmente está integrada por un presidente y tres vicepresidentes. En ese momento ya el Parlamento nuevo asume absolutamente sus funciones y los que integraban el Parlamento digamos, que terminó su periodo ya son ciudadanos comunes, ¿no? Ya no son parlamentarios. Eso es. Pero esto es un proceso, como no tenemos mucho tiempo, lo explico así. Es un proceso largo, se constituye la junta de portavoces, hay una mesa directiva, en fin, ¿no? Es un proceso que además el proceso se desarrolla en una sesión continuada. Las juntas preparatorias se reúnen por sí mismas y el Parlamento continúa ejerciendo algunas funciones porque todavía es Parlamento, pero tratan de no, digamos, conflictuar, ¿no? Y para eso existen las reglas. El segundo ámbito temático del derecho parlamentario es el estatuto de los parlamentarios. ¿De qué trata el estatuto de los parlamentarios? Bueno, clásicamente trata de los privilegios de los parlamentarios y los deberes y derechos funcionales de los parlamentarios. ¿Por qué privilegios? Porque ustedes saben que hasta hace poco tiempo existía en el Perú la inmunidad parlamentaria, ¿no? Que ya se derogó, se modificó la Constitución para ese fin. Pero siempre ha quedado, ¿no? Digamos, un privilegio para ellos, ¿no? Que es el freedom of speech, es decir, la libertad de hablar y que nadie los pueda molestar, ni como se dice, interpelar en el uso de la palabra y en la expresión de sus opiniones, ¿no? O sea, hay una inmunidad de los parlamentarios con relación a lo que pueden decir y cómo pueden decidir, siempre que esto sea, por supuesto, dentro del marco de la Constitución y de la ley. Antes existían las inmunidades, ¿no? La inmunidad parlamentaria, la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso que ya no existen más en el Perú. Pero además están los derechos y los deberes funcionales. En todo el mundo los parlamentarios tienen derechos como, por supuesto, participar en las sesiones de los órganos del Parlamento, votar, ¿no? Recibir una remuneración por su trabajo, que generalmente, aunque acá se ha criticado mucho, los parlamentarios en el Perú tienen un sueldo y además tienen lo que se conoce como un estipendio por función congresal y hace unos pocos años descubrimos que se habían aprobado otro ingreso más pequeño de 2.800 soles, pero que en realidad significa un gasto por cada uno mensual para el Congreso de 4.000 soles por concepto de viáticos y demás, o un pago por la semana de representación. En fin, pero este sistema de tener un sueldo y además algún ingreso adicional, como muy similar a gastos de representación, no es algo que ocurre solo en el Perú, ¿no? En muchos parlamentos del mundo se utiliza este sistema y aquí no se lo inventaron, se lo copiaron. Y así funciona en el Perú. Bueno, igual siempre es un problema y va a ser un problema las remuneraciones de los parlamentarios, en función sobre todo de cómo la ciudadanía siente que están actuando en beneficio justamente, ¿no? De la ciudadanía como representantes. Bueno, y entonces son un conjunto, ¿no? De reglas que establecen los derechos y también los deberes de los parlamentarios. Por ejemplo, además de los deberes que son propios por otro, tienen el derecho de participar en todas las actividades, reuniones, asambleas, etcétera, del Parlamento, porque tiene varias asambleas, aunque hay una principal, las asambleas del Parlamento, pero también tiene el deber de hacerlo. Tiene el derecho a votar, pero también tiene el deber de hacerlo, ¿no es cierto? Pero hay algunas cosas que ya son sueltas, ¿no?
Y el tema, por ejemplo, de las remuneraciones, de los beneficios personales, como tener un seguro, ¿no? Que se les respete digamos, en situaciones o en ceremonias, ¿no? En actividades oficiales, etcétera, y que en general se les guarde respeto. Pero hay por ejemplo, un deber importante, que es el de, digamos, mostrarse, ¿no? Mostrarse. Estoy tratando de utilizar términos no jurídicos. Mostrarse como personas ejemplares, como ciudadanos ejemplares, cosa que no logran siempre, ¿no? Y creo que en este Parlamento menos todavía. Pero en los últimos años, en las últimas décadas, porque esto ha sido entre 20 y 15 años atrás, se expandió, ¿no? Por todo el mundo parlamentario la idea sobre la necesidad de, además, contar con reglas precisas en materia ética. Entonces, en algunos parlamentos se pusieron en vigencia algunas reglas sobre ética parlamentaria y en el Perú se aprobó el Código de Ética Parlamentaria, que se suma, digamos, a esta área de el Estatuto de los Parlamentarios. Es más, el Código de Ética Parlamentario, en su último, penúltimo artículo, establece que es parte del reglamento del Congreso, pero de todas maneras es un cuerpo normativo independiente. Entonces, cuando ustedes, cuando a sus manos llega una versión del reglamento del Congreso, en la parte final van a encontrar el Código de Ética Parlamentaria, que es parte del reglamento del Congreso, pero reitero, es un cuerpo normativo independiente. No es muy complicado esto, ¿no? Eh, el siguiente ámbito de regulación, ¿no? Es la organización del Parlamento. En todos los parlamentos del mundo, en todos, la asamblea principal se conoce como el Pleno del Congreso o simplemente asamblea, asamblea central, ¿no? Pero mayormente se le llama Pleno del Congreso, que es la reunión de la totalidad de los integrantes del Congreso, aunque no en todos los parlamentos del mundo no se reúnen siempre la totalidad de los integrantes, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, en la Cámara de Representantes, que son 650, pueden hacer quórum, creo, con 30 o 40, no se reúnen, y en la Cámara de los Lores menos. En fin, hay diferentes modelos, formas, ¿no? Eh, entonces, tenemos el Pleno. Después del Pleno tenemos los órganos directivos. Todos los parlamentos del mundo tienen un órgano directivo y una presidencia, que es parte del órgano directivo, pero digamos, cargo este que ocupa uno de los parlamentarios, que es un primus inter pares, primero entre sus pares, no es el dueño del parlamento, no es un monarca, es el que tiene como función representar al parlamento y dirigir, y ahí tiene, o sea, se le asignan varias, digamos, funciones concretas, ¿no? Y dirigir las sesiones de los órganos que le toca presidir. El Pleno del Congreso y otro órgano que es el órgano de continuidad del Parlamento, que en nuestro país se llama Comisión Permanente, y la mesa directiva y el consejo directivo. Además, los parlamentarios o los parlamentos suelen contar con un órgano que es un órgano de coordinación política, que se llama Junta de Voceros, Junta de Portavoces, en otros países se llama Conferencia de Presidentes, de Comisiones, etcétera, ¿no? En el Perú se llama Junta de Portavoces. Que exista, pero además existe un consejo directivo en el Perú, que es muy similar a la Junta de Portavoces. Es decir, por ejemplo, quienes crearon la Junta de Portavoces en el Perú no se dieron cuenta ni quisieron escuchar que el consejo directivo del Parlamento peruano fue diseñado como órgano de coordinación, digamos, administrativa a nivel general del Congreso y también como junta de portavoces, pero crearon una junta de portavoces. O sea, tenemos en el Perú Pleno del Congreso, presidencia, mesa directiva, consejo directivo y junta de portavoces. Como siempre, nosotros exagerando en todo, pensando que cuando más cosas podamos importar de otras realidades, sin pensar realmente cómo funciona cada una, sin examinar ese extremo adecuadamente, vamos a tener mejores instituciones y eso no es verdad, ¿no? Pero ahí tenemos esa colección de cosas. Bueno, y otro órgano o otro conjunto de órganos que existen en todos los parlamentos del mundo son las comisiones o comités parlamentarios que generalmente se dividen en comisiones ordinarias, que son las que
digamos, se ocupan de temas que tienen que ver más o menos con los que corresponden a los ministerios o sectores del gobierno, con algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso nuestro, la Comisión de Constitución y Reglamento del Perú no corresponde a ningún sector exactamente del gobierno, ¿no? Es una comisión más general. Eh, y así algunas otras a veces. Pero las demás, casi todas, sí corresponden a sectores del gobierno. Esas son las comisiones ordinarias. Las comisiones investigadoras o de investigación que tienen por finalidad desarrollar investigaciones a partir de la preocupación de los parlamentarios sobre asuntos de interés nacional que merezcan ser investigados. Y las comisiones especiales, que generalmente son comisiones de trabajo con otras comisiones del gobierno sobre temas específicos. También existen digamos, las comisiones protocolares, pero esas tienen otra naturaleza, como la comisión de anuncio, ¿no? Que es la que va a Palacio de Gobierno a encontrarse con el presidente y a comunicarle que el Congreso lo espera. Y la comisión de recibo, que es la comisión que lo espera en la puerta del Congreso. Esas son comisiones protocolares. Las comisiones ordinarias suelen ser muchas, en el Perú son demasiadas. Todos quieren ser presidentes o miembros de las directivas de la comisión, se han ido creando más y más y más comisiones. En fin, son veintitantas, 25 o 27, no recuerdo. Las comisiones de investigación solo se deberían crear estrictamente cuando realmente, después de un debate profundo y serio, pues se llega a la conclusión de que es necesario formar una comisión especializada en investigación para investigar un tema, investigar y aclarar un tema, ¿no? Que es de interés de importancia nacional. Pero en el Perú, como solemos hacer acá, distorsionando las instituciones, pues tenemos comisiones ordinarias con facultades de comisiones investigadoras, ¿no? Cosa que no hay en otros parlamentos del mundo. Pero acá nosotros nos hemos inventado eso. Y las comisiones especiales que hay en el Congreso hay algunas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una comisión especial podría ser una comisión encargada de revisar el proyecto de un nuevo Código Civil, ¿no? Por ejemplo. Así. Bueno, entonces, y después estos son los órganos que en el Perú le llaman los órganos de la organización parlamentaria. Falta uno, o faltan un grupo de órganos, los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios a veces corresponden estrictamente a los partidos, ¿no? Que llevaron a los representantes a ocupar sus curules o no. También pueden ser resultado de alianzas o puede ser el resultado pues, de la diáspora, de, la, de las renuncias o de los cambios que suelen hacer los parlamentarios cuando llegan al Parlamento desde partidos que no son sólidos, que no tienen disciplina, etcétera, que es un gran problema que tenemos ahora. Los grupos parlamentarios son fundamentales en la vida parlamentaria. Los parlamentos más estables del mundo, los que funcionan mejor, son aquellos que tienen buenos grupos parlamentarios. Si un parlamento no tiene buenos grupos parlamentarios, es muy difícil que logre ser un buen parlamento, mínimamente, ¿no? Porque es la base del buen trabajo parlamentario. De los grupos parlamentarios en general se exige, digamos, calificarlos como buenos, que actúen de manera cohesionada, es decir, que no haya, digamos, eh, renuncias a los grupos parlamentarios, abandono de los grupos parlamentarios, y que actúen también de manera coherente en cuanto a los mensajes. Ahora no sabemos, digamos, cuál es el mensaje y qué nivel de cohesión tienen en su trabajo los actuales grupos parlamentarios del Congreso, la mayoría de ellos, no todos, ¿no? Hay algunos que sí, todavía muestran, digamos, disciplina y alguna coherencia, nos guste o no, simpatice o no su mensaje, en cuanto a ese mensaje. Y en el Congreso peruano lo que tenemos es que como el sistema de partidos se ha debilitado tanto, ¿no? Y no hay, por ejemplo, partidos con escuela, partidos que valoren la trayectoria, etcétera, etcétera, pues lo que reina es el individualismo parlamentario, ¿no? Es decir, el parlamentario actúa por su cuenta. Hay grupos parlamentarios que se han formado de aquellos que han salido de otros grupos, de los grupos originales,
que están, como decimos, pegados con babas, es decir, no tienen ninguna coincidencia ideológica, no tienen ni siquiera programática, absolutamente nada, y poca disciplina. Uno no sabe cómo van a votar, no hay previsibilidad, ¿no? En ese sentido en el Parlamento, no puede haberla en esas circunstancias, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, y eso se llama la organización parlamentaria, el conjunto de órganos en los que trabajan y actúan quienes integran el Parlamento y además a veces sus asesores de confianza, su personal de confianza. Y hay otra área, gran área de la estructura del Parlamento, que es el servicio parlamentario, que en nuestro país está encabezado por el oficial mayor del Congreso, ¿no? Que como ustedes saben no es un oficial de las Fuerzas Armadas, es un civil, sino que es un hombre antiguo que vino con españoles aquí. Había muchos oficiales mayores en muchos órganos, ¿no? En la época del virreinato. Y ahora todavía, pero en el Perú han subsistido dos, han sobrevivido dos, el oficial mayor del Congreso y el oficial mayor del Colegio de Abogados de Lima. Bueno, en la mayoría de parlamentos del mundo se llaman secretarios generales, ¿no? Eh, la, en paralelo y como parte de la Unión Interparlamentaria que reúne a todos los parlamentos del mundo, dentro, ¿no?, de la esfera, digamos, de competencias de la Unión Interparlamentaria, encontramos la Asociación de Secretarios Generales de Parlamentos, que es el nombre que lleva este funcionario en la mayoría de parlamentos del mundo actualmente. El oficial mayor, digamos, es como el gerente del Congreso, ¿no? Tiene una relación directa con la presidencia y con la mesa directiva. No tiene que ser necesariamente, o sea, no debe ocurrir necesariamente que un oficial mayor corresponda al nuevo presidente del Congreso, a quien asume la presidencia en un periodo determinado. No. En el Perú, incluso mediando los golpes de Estado o los interregnos autoritarios, al oficial mayor que lo teníamos guardado y cuando regresaba la democracia, el mismo oficial mayor regresaba al Congreso. Ahora ya no. Ahora cambian de oficial mayor con frecuencia y eso le hace mucho daño al Congreso porque el servicio parlamentario es, digamos, el cuerpo burocrático que cuida, que guarda la institucionalidad parlamentaria. Ahora, si es manoseado, si, digamos, no es tratado como debe ser en el sentido de que es un cuerpo de personas muy especializadas y con mucha experiencia y conocimientos en la materia parlamentaria, y los cambian así nada más para poner a otras personas que pueden ser brillantes profesionales, pero que no conocen el Parlamento, pues eso también contribuye, digamos, a deteriorar la fuerza institucional de nuestro Parlamento. Mm. Entonces tiene un área que es el área procesal parlamentaria propiamente, la que asesora, ¿no?, y orienta a los parlamentarios en todos los procedimientos parlamentarios, y el área propiamente administrativa, ¿no?, la Dirección General de Administración, que es la que, digamos, apoya, ¿no?, en sus tareas al área procesal parlamentaria y al conjunto del Parlamento, ¿no?, en temas como la administración de los recursos del Congreso, los temas de personal y demás, ¿no? En fin, entonces la logística, etcétera. Entonces, más o menos así es, ¿no? Así es. Luego tenemos el tema del funcionamiento del Congreso. ¿A qué se refiere esto? Aquí encontramos las reglas que regulan los espacios temporales dentro de los cuales funciona el Congreso, ¿no? El gran espacio temporal es el de 5 años, que le llamamos periodo parlamentario, 5 años. En Estados Unidos, por ejemplo, a eso le llaman legislatura, ¿no? Acá le llamamos periodo parlamentario. El periodo parlamentario generalmente se divide en periodos anuales de sesiones, ¿no?, que en nuestro país empiezan en julio y terminan en julio del otro año, no empiezan en enero y terminan en diciembre de ese mismo año, sino de julio a julio, de julio a junio en realidad, ¿no? ¿Ya? Dentro de este periodo anual de sesiones suele haber dos periodos ordinarios de sesiones que también se llaman aquí en el Perú legislaturas, ¿no? Primera legislatura y segunda legislatura. La primera legislatura, que es la que se inicia en julio, cada mes de julio, tiene la particularidad de que dentro, digamos, de ella se debate, se presenta, se debate y se aprueba
un instrumento normativo fundamental para el país. Tres en realidad, pero uno es el central, el presupuesto general de la República, ¿no? Que es en esta primera legislatura donde se debate y se aprueba, conjuntamente con la ley de endeudamiento y la ley de equilibrio financiero que acompañan al presupuesto. En fin, entonces tenemos las dos, también hay legislaturas extraordinarias que convoca el presidente de la República, y también hay ampliaciones de la legislatura, que es una forma mentirosa eh, de, de, de convocar a legislaturas extraordinarias sin serlo, pero con los mismos efectos, ¿no? Eso lo crearon hace como unos 20 años, a alguien se le ocurrió. No voy a decir el nombre, no quiero tener problemas con nadie, pero alguien lo inventó de un momento a otro y tenemos pues las ampliaciones de la convocatoria de la legislatura. Acaba la legislatura, el presidente del Congreso amplía la convocatoria de la legislatura terminada y sigue trabajando, lo que no es bueno para un parlamento. Nuestros parlamentarios piensan que si trabajan más, el pueblo los va a querer más, y no es cierto, ¿no es cierto? Hay que trabajar bien. Bueno, y eso es básicamente, ¿no? Además, digamos, en esta área temática del derecho parlamentario, también encontramos las regulaciones sobre las reglas de participación en las sesiones, tanto del Pleno, cuanto de la Comisión Permanente, como de las comisiones y otros órganos del Congreso. Ah, perdón, disculpen, voy a retroceder un poquito, me olvidé de explicarles el órgano de continuidad. La comisión permanente es el órgano de continuidad del Parlamento. ¿Por qué? Porque el Parlamento no descansa, pero no desaparece, y entonces un órgano tiene que encargarse de algunas tareas del Parlamento, y la actual incluso tiene la posibilidad de recibir legislación, o sea, delegación de facultades legislativas. Así que y además participa en un proceso importante que es el proceso de acusación constitucional con el Pleno del Congreso. Ese es nuestro órgano de continuidad. Bueno, entonces, pero volvemos al funcionamiento del Congreso en estos espacios temporales. Entonces tenemos las reglas relativas a el debate de los asuntos en el Pleno del Congreso, en la comisión permanente, en las comisiones, etcétera, ¿no? Y también tenemos las reglas sobre votaciones, los tipos de votaciones que hay, ¿no? Votación simple, votación por mayoría, votación calificada. Hay varias votaciones calificadas, donde se requieren más votos, otras menos votos. Por ejemplo, para aprobar una ley orgánica se requiere mínimo la mitad más uno del número legal de congresistas, o sea, 66, porque las leyes orgánicas no son cualquier ley, son leyes que, según lo establece la Constitución, están destinadas a regular la organización y el funcionamiento de los órganos que están previstos en la Constitución, la materia electoral y recursos naturales. Entonces, ya me está votando Humberto. ¿Ya? Y bueno, y al final viene el sistema procesal parlamentario. El sistema procesal parlamentario en nuestro país se divide en dos partes. Los procedimientos propios los procedimientos que son propios del proceso legislativo y los procedimientos de control político. El procedimiento legislativo tiene variantes. Por ejemplo, para leyes orgánicas se necesita una votación especial. La ley de presupuesto, que es una ley, tiene un procedimiento especial, ¿no? O sea, las leyes financieras del Estado, ¿no es cierto? Además, en el camino hay una serie de reglas, digamos, que a veces son dispensadas y no debían dispensarse, ¿no? Para facilitar o para revisar mejor las proposiciones de ley dentro del procedimiento parlamentario. En cuanto al control político, es una variedad de procedimientos. Tenemos desde el procedimiento de investidura del Consejo de Ministros, que ya no va a haber a partir de 2026, pero todavía existe en este momento, ¿no? Tenemos los procedimientos de interpelación, tenemos la censura, tenemos la cuestión de confianza, tenemos las investigaciones parlamentarias, tenemos la vacancia del presidente de la República, tenemos el control sobre los decretos legislativos, que son los cuerpos normativos con fuerza de ley, con rango y fuerza de ley que expide el gobierno por delegación del Congreso, los decretos de urgencia, los tratados internacionales ejecutivos y los decretos de instauración del régimen de excepción, estado de emergencia y estado de sitio.
entre otras cosas. La estación de preguntas, que es un absurdo que la tengamos acá, qué pena que no hay tiempo para hablar un poco sobre eso, pero es un tema interesante porque tiene que ver con el sistema de gobierno. En fin, ¿no? Entonces, la invitación a los ministros a informar. Cada una de estas variantes del control parlamentario tiene un procedimiento. Entonces es bien complicado, ¿no? Además hay que añadir otros procedimientos, que son los procedimientos de nombramiento o ratificación, ¿no? Del nombramiento de altas autoridades del Estado, el Contralor General de la República, integrantes del Tribunal Constitucional, parte de los integrantes del directorio del Banco Central de Reserva, el Defensor del Pueblo, etcétera. Entonces estas son todas las funciones y cada una de ellas tiene un reglamento. Bueno. Como ya se agotó el tiempo, yo espero haberles por lo menos transmitido una idea básica y espero clara sobre cuál es el contenido del derecho parlamentario y aprovechando, digamos, el hecho de hablar de las reglas que regulan la organización y el funcionamiento del Parlamento, también haberles transmitido un poco, ¿no? De lo que es el ser institucional de un Parlamento y especialmente del nuestro. Hay mucho por hablar sobre este tema, por supuesto, ¿no? Y podemos hacerlo en otra oportunidad. Pero bueno, hasta aquí nomás llego yo porque ya el tiempo se terminó y seguramente ustedes están cansados. Muchas gracias. Gracias, Sara. Sara Mercedes. Pepe, yo quería comentarte que la verdad que lo que tú tienes que aportar en este curso es tremendamente importante y creo que por la erudición que tienes lo justifica. Si tú te sientes a gusto, puedes continuar 15 minutos más, por favor. Hemos hecho una ampliación de 15 Bueno, minutos. si quienes están participando están dispuestos a ello, pues yo lo hago, no hay problema. Sí. Ok, gracias. Sí, me lo han pedido, por eso que te estoy Ya. pidiendo, por Por favor. ejemplo, bueno, gracias. Vamos a hacer un ejemplo de un procedimiento, el procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo es complicado, ¿no? Hay que estudiarlo, hay que llegar a entenderlo y hacer las cosas bien. Eh, en nuestro reglamento del Congreso, se establecen varios pasos para que una proposición de ley se convierta en ley vigente. Entonces está la presentación del proyecto, el paso en comisión, la publicación en el portal, el paso en comisión, etcétera, etcétera. Bueno, pero a mí me gusta un esquema del procedimiento legislativo que utilizaba un famoso constitucionalista italiano, que ya no se usa mucho, ¿no? Paolo Biscaretti di Rusia, que dividía, digamos, las etapas o diferenciaba las etapas del procedimiento legislativo en tres, ¿no? Había una etapa, digamos, de iniciativa, de introducción o introductiva, o una etapa de constitución, ¿no es cierto? Y una etapa de integración. En la primera etapa, digamos, se gesta, se piensa, se elabora y se presenta una proposición de ley o proyecto de ley. Este proyecto de ley debería estar sujeto a una evaluación previa antes de que alguien se atreva a presentar uno. Eso lo podemos hacer un día que hagamos procedimiento legislativo, ¿no? Es muy interesante para mejorar la calidad de las leyes. Y la segunda etapa se llama constitutiva porque es la etapa en la que el proyecto de ley se revisa en las comisiones. ¿Qué hacen las comisiones ordinarias? Estudian el proyecto y lo dictaminan. Miren la importancia de los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios bien organizados deberían enviar a las comisiones a sus integrantes que conozcan el tema de la comisión. ¿No es cierto? La Comisión de Salud mandan a los médicos. Si no hay médicos, pueden enviar incluso a un dirigente del sector salud que se ha convertido en parlamentario y que conoce pues del ámbito de la salud y es lo único que tiene el grupo y envía eso. Pero no vas a enviar a alguien pues que no conoce nada del tema, ¿cierto? Bueno, si no te queda más, puede ser, pero eso se debe evitar en lo posible, ¿no? Entonces tú envías a quienes conocen el tema. Entonces, estos parlamentarios que conocen el tema, ¿no? Revisan el proyecto, lo estudian y se pronuncian sobre su viabilidad o no. O se pronuncian sobre su viabilidad con cambios, ¿no?
que son los famosos dictámenes con fórmulas sustitutorias, así le llaman. Hay todo un lenguaje ahí parlamentario que hay que conocer un poco, pero no es necesario, por supuesto. Es mucho sentido común, ¿ah? De que nadie, si alguno de ustedes quiere tentar una curul parlamentaria, no se asuste, ¿no? Porque es sentido común, básicamente, ¿no? Yo les digo las cosas con los nombres que van a encontrar en el reglamento del Congreso y a veces en la Constitución, pero no hay que asustarse, es sentido común. Con sentido común se puede hacer, creo, una buena gestión parlamentaria, ¿no? Esa es la etapa de integración. Entonces, con el pronunciamiento de la comisión ya va al debate plenario, al pleno del Congreso. ¿Y por qué se le llama de integración o por qué Vizcarretti y Di Ruffia le llamó integración a esta etapa? Porque se inicia el proceso de integración, ¿no? De esa proposición legislativa al ordenamiento jurídico. Si es aprobado el proyecto de ley, entonces hay, digamos, un trámite que es el trámite de promulgación y vigencia. Se envía, en el caso peruano, a la presidenta de la República. Esta tiene 15 días para promulgar la nueva ley, para observarla o para no hacer nada. No hace nada. ¿Qué pasa cuando no hace nada? El presidente del Congreso la promulga. Ha habido varias leyes últimamente que ha promulgado el presidente del Congreso, ¿no? Es perfectamente constitucional. Que nos guste o no la ley es otro tema, ¿no? A veces regresa con observaciones y el Congreso puede allanarse a las observaciones o puede insistir con una mayoría calificada y también el presidente del Congreso promulga esa ley, ¿no? Que, digamos, que se ha sobrepuesto en el sentido de que le ganó en el debate a quien ejerce la presidencia de la República. Y en el caso más simple, digamos, la presidenta, en este caso, simplemente promulga, es decir, firma la ley y la manda a publicar en el diario oficial y esta rige generalmente al día siguiente de su publicación, ¿no es cierto? Salvo que la ley establezca que va a entrar en vigencia en una fecha posterior, nunca antes, ¿no? Porque no hay retroactividad de la ley. La ley rige para el futuro, no para el pasado, salvo en materia penal, cuando la nueva ley favorece al reo y nada más, punto. Con la Constitución del 79 había retroactividad benigna, se llama, en materia penal, laboral y tributaria. Ahora no, solamente está la clásica retroactividad penal, punto, ¿no? Benigna penal. Bueno, eso es. Por ejemplo, en los procedimientos de control que tienen que ver con presencia de los ministros en el hemiciclo, ustedes encontrarán que para presentar la moción y para aprobarla se requiere una votación menor que lo usual. ¿Por qué? Porque el control es considerado un derecho de las minorías y de la fracción opositora en el Parlamento, de las fracciones opositoras. Eso no significa que van a aprobar una censura o van a negar una cuestión de confianza, pero, porque ahí se requiere otra votación, mitad más uno del número legal, ¿no? Pero, digamos, para promover, ¿no? Y lograr que se realice el debate, sí se requiere de una cantidad menor de firmas que otras proposiciones y además una cantidad menor de votos para que estas proposiciones ingresen al debate plenario. Y así por el estilo, o sea, ¿no? Por ejemplo, la estación de preguntas es una institución de... ¿Cuántos minutos me quedan, Humberto? Bueno, 5 a 6. 5 o 6. Esto tiene que ver, yo les dije, ¿no? Con el sistema de gobierno. El Perú tiene un sistema de gobierno presidencialista. Hay dos grandes sistemas, dos grandes sistemas de gobierno en el mundo. Bueno, en realidad hay más, ¿ya? Pero hay dos, ¿no? Que son muy influyentes, que han influido mucho en la formación de los sistemas de gobierno en la mayoría de países. El sistema parlamentario y el sistema presidencial. El sistema parlamentario clásico es el del Reino Unido, ¿no? Que antes se llamaba el sistema inglés o británico. Ahora tenemos que hablar del Reino Unido. ¿En qué consiste? Ustedes han visto que en el Reino Unido hay un monarca, ¿no? El rey, y hay un primer ministro. El monarca es el jefe del Estado y el primer ministro es el jefe del gobierno. Es decir, el ejecutivo, el gobierno es dual, tiene dos cabezas.
El jefe de Estado, por lo general, es simbólico. Puede ser importante en determinados momentos, ¿no? E influyente, pero es simbólico. Quien gobierna es el primer ministro. ¿Y quién es el primer ministro del Reino Unido? El primer ministro del Reino Unido es un miembro, bueno, solo en dos oportunidades no ha sido un miembro de la Cámara de los Comunes y sí de la Cámara de los Lores, pero mayormente es un miembro de la Cámara de los Lores, un parlamentario. Un parlamentario que tiene el apoyo del Parlamento y con ese apoyo el rey, según las reglas del Reino Unido, el rey lo designa como primer ministro. Además, la mayoría de los ministros o miembros del gabinete que lo acompañan suelen ser miembros del Parlamento también. Y ahí hay, ustedes van a ver si ven las sesiones de la Cámara de los Comunes, por ejemplo, que las pueden ver en YouTube. Ahí van a ver que en un lado siempre está el primer ministro con su gabinete y al frente hay otro grupo parecido, que es el gabinete de la oposición, que se llama el Shadow Cabinet, el gabinete en la sombra. Y a partir de ahí funciona todo el sistema de controles perfectamente justificado en un régimen de ese tipo, ¿ya? Donde existe pues la censura, la negación de la cuestión de confianza, ¿no? En otros casos del sistema parlamentario, interpelaciones, etcétera. ¿No? La estación de preguntas que hay en el Perú y nadie la entiende, y además no se desarrolla hace años, ¿no? Violando el reglamento del Congreso, pero a nadie le importa porque nadie le entiende. La pusieron así nada más, por poner en la Constitución del 93, vigente, ¿no? Entonces, el tema es que ese es un sistema parlamentario, ¿no? Ejecutivo dual, con una jefatura de Estado y otra de jefatura del gobierno. Y hay otro, digamos, otro elemento importante. El Parlamento puede derribar al gobierno, pum, hacerlo caer y el gobierno puede disolver el Parlamento. Y ahí no se hacen tantos problemas como acá, ¿no? Porque es natural, es la manera como estos sistemas procesan los conflictos. Y así es en España, donde está el rey y el presidente del gobierno, que es miembro del Congreso de los Diputados. La Cámara de Diputados de España se llama Congreso de los Diputados y el Congreso de España se llama Cortes Generales. El Senado no interviene, solo Pedro Sánchez es miembro del Congreso de los Diputados, líder de la mayoría parlamentaria, ¿no? Y tiene el apoyo del Parlamento y por lo tanto el rey lo ha tenido que nombrar y ratificar como presidente del gobierno, se llama ahí. En Alemania también, igual, el Bundestag, que es la Cámara Baja, ¿no? También con el apoyo del Bundestag, el canciller federal es el jefe del gobierno y hay un presidente que nadie sabe su nombre, ¿no? El canciller sí, porque el presidente es simbólico. En Italia es igual también, ¿no? Hay un primer ministro y hay un presidente, que el primer ministro es miembro de la Cámara de Diputados italiana. El presidente nadie se acuerda quién es. Entonces, así es y en Japón igual, ¿no? Está el emperador y el primer ministro japonés, de la dieta japonesa, que es la Cámara Baja de Japón. Y así por el estilo, ¿no? En esto sí. Pero nosotros, en América Latina, bueno, y está el sistema, perdón, presidencial. Los Estados Unidos de América es el modelo principal histórico. ¿Qué ocurre ahí? El presidente de los Estados Unidos es jefe del gobierno y jefe del Estado a la vez, o sea, reúne las dos calidades. Y estos sistemas de control, ¿no? Frecuentes no existen entre el Congreso de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, si hay un monarca en el mundo, es el presidente de los Estados Unidos. Tiene mucho poder, mucho poder, ¿no? Ustedes ven todo lo que está haciendo el presidente Donald Trump con sus órdenes presidenciales. Claro, por ahí podría entrar en conflicto con el Congreso si es que invade, digamos, el ámbito de regulaciones que son competencia del Congreso de los Estados Unidos. Pero en fin, entonces, eso es. Así que, ¿y nosotros qué tenemos? Un híbrido, ¿no es cierto? Tenemos un sistema presidencialista, una visión deformada del sistema presidencial. En el Perú, como en Estados Unidos, nuestro presidente, en este caso nuestra presidenta, es jefa del Estado y jefa del gobierno. El presidente del Consejo de Ministros no es un jefe del gobierno, es un coordinador del gobierno, ¿no? Del más alto nivel. ¿No? Pero además tenemos, ¿no? Nuestro sistema salpicado, literalmente salpicado por instituciones del modelo parlamentario. Estas, investidura del Consejo de Ministros, interpelaciones, cuestión de confianza, moción de censura y todo lo que corresponde a un modelo parlamentario y estación de preguntas que nadie la usa. ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra desgracia, ¿no? Nosotros no hemos debatido qué sistema de gobierno realmente necesitamos, qué sistema de gobierno necesita un país como el nuestro.
¿no? Y esto pues tiene que ver mucho con este esquema, este esquema, digamos, frondoso, este esquema complejísimo y necesariamente complejo de nuestra área procesal parlamentaria de control político.